Solo les pido que nos den Groenlandia. Así de impactante ha sido el discurso que ha dado el presidente Donald Trump ante el Foro Económico Mundial en Davos. Un discurso muy esperado, pero que aquí vamos a analizar paso a paso, en una conversación muy amena en la que estaremos dando detalles precisos, sus palabras y todo lo que esto significa para el mundo. Un discurso que realmente ha paralizado a Europa. ¿Y por qué hablamos de Europa? Porque ha sido su objetivo principal a manera o a enfoque internacional. Primero he comenzado hablando de temas de internos de Estados Unidos, que a continuación te vamos a dar. Pero la parte crucial, la parte más interesante ha sido cuando se ha referido a sus socios europeos. He explicado o ha centrado todo en que Estados Unidos ha hecho mucho, pero mucho por Europa y que ahora solo les pide algo a cambio. Estados Unidos solo les pide que le den un pedazo de hielo, Groenlandia, incluido con sus títulos. Además, refiere, por ejemplo, que los aliados de la OTAN deben defender su territorio, algo que para él, según lo que ha establecido el presidente Trump, no han hecho los aliados europeos durante tantos años, siempre esperando el apoyo económico y político de los Estados Unidos. Además, ha remarcado que Dinamarca, en caso de un conflicto, y ahí lo relevante de todo esto, Dinamarca no podría defenderse de Groenlandia, no podría responder ante una acción, por ejemplo, de China o de Rusia. Por eso, Trump explica que no se trata de Groenlandia simplemente, se trata de defensa. No se trata tampoco de recursos, ni de tierras raras, de minerales que puedan encontrarse en ese pedazo de hielo, sino de que se refiere o se responde a un tema de defensa, a un tema de futuro, de evitar y de, por supuesto, disuadir cualquier acción que pueda afectar al hemisferio. Por eso Trump insiste en que se debe facilitar la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Es más, ha dicho que todo esto va a fortalecer la seguridad de Europa. Además de ello, ha insistido en un aspecto esencial, y es que todo esto le permitiría a los Estados Unidos construir, por ejemplo, un sistema de defensa de misiles desde la propia Groenlandia para defender el territorio estadounidense, el territorio americano e incluso también a Europa, quienes ahora se niegan a acceder a la presión de Trump, de la administración de Washington, para ceder el territorio groenlandés. El presidente Trump incluso se ha referido a una persona con la que no tiene una gran relación. Todo lo contrario, porque forma parte del wokismo, del sector de la izquierda, diciendo de que a Canadá la va a beneficiar que Estados Unidos tome territorio groenlandés, ahora lo controle. En ese caso, Canadá sería la mayormente beneficiada de eso. Por eso le pide a Mark Carney que piense antes de hablar y que recuerde que Estados Unidos sería su principal garante de seguridad en caso de que efectivamente Estados Unidos logre el control, logre convertir a Groenlandia en parte de los Estados Unidos. Esta es una parte del discurso de Trump que nos ha llamado la atención y es cuando le ha dado esa dura respuesta a los europeos. Los ha sentado en esas sillas para que lo escuchen y para que no escuchen felicitaciones, sino la más fuerte reprimenda por su inacción, por su falta de operatividad y por supuesto por ceder ante los adversarios históricos de Occidente. Ejemplo, Trump ha dicho que Europa se estaban convirtiendo en perdedores, recurriendo a las energías verdes, recurriendo a los molinos de viento y molinos de viento de beneficio que generan beneficio a China porque es quien los vende a Europa. Trump dice eso, insiste en subraya que China, por ejemplo, produce la energía verde, pero no la usa y que termina siendo Europa la que recurre a estas energías, aun cuando ello vaya en contra de su propia rentabilidad económica. Por ejemplo, Trump insiste en que China sigue operando y utilizando el carbón, el petróleo, los combustibles fósiles, mientras que Europa recurre a la energía verde y le genera beneficios económicos a China. Es decir, una contrariedad total de la conceptualización y de la mirada geopolítica por parte de Europa. Además de esto, insiste en cómo Europa se está afectando a sí misma con todas sus acciones y remarca que tiene ejércitos muy pequeños que ni siquiera le pueden garantizar
defenderse ante adversarios y que por ello Estados Unidos siempre ha tenido que ser una especie de Superman quien tiene que ir a salvar a Europa cuando ocurren cosas como el conflicto entre Ucrania y Rusia. Que de no ser por su acción, por el ejército estadounidense, Europa estaría ahora sumida ante Rusia. Y aquí un factor fundamental, cuando Trump ha hablado un poco de la tecnología militar estadounidense. Ejemplo de ello es que ha dicho que, por ejemplo, el domo, esa cúpula dorada que siempre observamos cuando se produce el conflicto entre Israel, Irán, los proxies de Irán, es decir, Hamas, otros grupos más vinculados a Irán, ese domo israelí que detiene cualquier acción fue construido por los Estados Unidos. Trump incluso ha dicho que ha tenido conversaciones con Netanyahu, con el primer ministro israelí, donde le ha recordado a Bibi, a Netanyahu, que no olvide que ha sido Estados Unidos la que ha construido el domo. En ese momento también se ha referido un poco al conflicto entre Ucrania y Rusia, diciendo que Putin es quien quiere hacer un trato, que también Zelensky tiene intención de que se detenga todos estos hechos que ocurrieron en el periodo Biden tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y en ese sentido, en ese justo momento, ha dicho o ha reiterado su llamado a que solo le está pidiendo a Europa, a cambio de todo ese apoyo, un pedazo de hielo. No le está pidiendo dinero, no le está pidiendo ingresos, no le está pidiendo nada de eso, sino simplemente que le cedan el control de Groenlandia para él poder defender a todo el territorio americano y también europeo. Pero aquí está una parte muy interesante de su discurso, y es cuando ha dicho que ha llegado a momentos en los que se ha imaginado si Europa iba a estar con ellos si algo le ocurriera a los Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos siempre ha actuado para defender Europa. Pero en caso de que sea al revés, y entonces Estados Unidos sea la afectada, Trump se pregunta, ¿Europa nos defenderá? ¿Europa hará algo por nosotros así como nosotros lo hemos hecho por ellos? Y ahí ha reiterado, él mismo se ha respondido y ha dicho que nosotros sí, refiriéndonos a los Estados Unidos, estaremos siempre para defender a Europa. Cuando habla un poco de Europa también se refiere al tema de Ucrania y Rusia. Ha dicho que al día que grabamos este video, que es justo después del discurso del presidente Trump, hoy miércoles 21 de enero, ya justo un año de la toma de posesión del presidente Trump, ya justo un año de la creación de este canal, que justamente coincide tanto el año de posesión que Trump tomó a cargo por supuesto, la presidencia, la investidura como presidente, justamente ese año creamos nuestro canal y lo iniciamos justamente con ese discurso o análisis de ese discurso que dio Trump desde el Congreso estadounidense. Te invitamos a verlo ahora al final que veas este nuevo video. Interesante decirlo y aquí justamente estamos analizando datos exactos para darte la mejor información. Y es que Trump ha dicho que tiene previsto una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para un poco ir avanzando en el tema de la paz. En ese contexto, en ese sentido, se ha referido también al tema de Gaza y ha dicho que entre 2 o 3 días tendrá respuestas efectivas sobre el avance de Gaza y del Consejo de Paz sobre Gaza, donde ha incluido a decenas de países para que tengan mayor participación en las decisiones respecto a solucionar ese problema. Incluso ha dicho que gracias a la acción estadounidense, a su presidencia, ya en Medio Oriente se respira paz. Que efectivamente pueden haber ciertos conatos o pequeños revueltas, podríamos decirle así, pero que a modo general se ve o se siente la paz en Medio Oriente. Incluso en parte de su discurso ha señalado la importancia de los Estados Unidos en cuanto a su deber de defender a Occidente. Ha dicho Estados Unidos, desde Estados Unidos debemos defender a Occidente. ¿Y qué relacionado con los principios, con la identidad occidental? Ante, por supuesto, la injerencia de culturas distintas, por ejemplo. Además, cuando también ya en el foro último que le han preguntado eh, parte de los temas internos de Estados Unidos a los que ahora mismo vamos a ir, ha dicho, por ejemplo, que el tema de la deuda se solucionaba con crecimiento económico. Eso cuando le han preguntado sobre la deuda efectiva de Estados
Unidos. Y además ha añadido que han recibido mucho dinero con los aranceles, una medida de protección de los intereses estadounidenses ante las costumbres europeas donde obtenían más beneficios que los proveedores, es decir, que Estados Unidos. Un momento. Si te gustan las noticias, la actualidad y quieres estar informado, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Generamos contenido todos los días. Continuemos. Ahora, en ese concepto que estamos haciendo y que estamos señalando que para nuestro análisis, Europa fue la perdedora del discurso de Trump, a quien le dio la más dura reprimenda sobre su accionar lento, aletargado con respecto al avance de Occidente. En ese sentido, Trump ha dicho que Europa no va por un buen camino y que prácticamente se dirige a lo peor de lo que podría darse en el futuro. Incluso ha dicho de que si no cambian, podrían tener un escenario no deseable en un futuro. Además, ha remarcado que, por ejemplo, Europa estaba invirtiendo en energía verde y que su gasto público se estaba elevando a números realmente preocupantes. Con respecto a Estados Unidos, ha señalado que desde su llegada a la Casa Blanca ha redefinido su política o la política económica estadounidense, lo que le está trayendo inversiones, desarrollo y crecimiento económico. Por ejemplo, nos ha señalado cómo 260.000 burócratas ya están fuera. Recordemos, en un momento dado, cómo el propio Elon Musk participó para esta revisión exhaustiva de todas aquellas personas que estaban trabajando de forma inoperativa prácticamente dentro del aparato burocrático estadounidense, los gastos que se hacían, cómo funcionaba la USAID. Todo eso Trump lo ha remarcado en su discurso. Y además de ello, ha dicho que ha reiterado, ha subrayado cómo el gasto federal bajó considerablemente, que se han ahorrado trillones, escuchemos la cifra muy bien, trillones de dólares con toda la política que él ha adelantado. Además, ha revelado cómo se han eliminado 129 regulaciones y que se espera que más de 200 sean eliminadas en los próximos meses. Y todo ello que genera, por ejemplo, una baja de impuestos y que no genera una baja de impuestos, mayor crecimiento, mayor inversión y, por supuesto, mayor creación de empleo. En ese sentido, ha hablado del tema de los aranceles, de cómo su política de aranceles contra países busca la igualdad y el equilibrio comercial, destacando que ese déficit comercial con el que vivía Estados Unidos con respecto a sus socios, por ejemplo, europeos, ahora ya es cosa del pasado. Además, ha reiterado cómo se ha elevado, por ejemplo, la producción de acero y el precio del combustible que va cada vez más abajo. Además, por supuesto, ha recordado toda la política que está dirigiendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de quienes ya han recibido recientemente 50 millones de barriles de petróleo. En ese sentido, dice el presidente Trump, todo lo que están haciendo su política le va a generar dinero a Venezuela en los próximos 6 meses, como nunca lo habían recibido en los últimos 20 años. Y por supuesto que es una relación ganar-ganar entre Estados Unidos y Venezuela, mediante o dentro de ese proceso de transición que adelanta el secretario de Estado Marco Rubio, o mejor dicho, que está bajo la coordinación de Marco Rubio y otros miembros del gabinete de Donald Trump, ejemplo, el señor Stephen Miller, además del vicepresidente J.D. Vance, el señor Pete Hegseth y sobre todo del presidente Trump como coordinador de todo ese plan. Trump una vez más durante su discurso ha demostrado que su principal prioridad e interés es el pueblo estadounidense. Ejemplo de ello lo tenemos cuando dijo que los Estados Unidos estaban muy involucrados en el tema del precio de los medicamentos y de cómo había tenido fuertes conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron para que elevara el precio de los medicamentos y que hubiera el equilibrio entre Estados Unidos como el principal benefactor del precio de los medicamentos y no que terminara siendo un país europeo como Francia quien se beneficiara de ello. Por ello digo, por ejemplo, que durante una llamada telefónica que le tomó solo 3 minutos, le dijo a Emmanuel Macron de que si no elevaba los precios de los medicamentos para que se pudieran beneficiar la industria y el pueblo estadounidense, por supuesto, y no que los mayores beneficiados
fueran los franceses, entonces elevaría un impuesto, un arancel del 25% a todo lo que entraba de Francia. Porque dice él, debemos pagar menos los estadounidenses. Y aquí viene un tema neurálgico, cuando Trump dice que está a punto de firmar una orden ejecutiva para las casas de inversión, donde les prohíbe comprar casas en Estados Unidos, porque según él, ello va en detrimento de los ciudadanos cuyo el sueño americano es tener su propia vivienda en Estados Unidos. Y aquí un tema también muy importante para todos aquellos del pueblo estadounidense, y es que Trump ha referido en el tema de los aranceles, que tiene conocimiento de cómo grandes empresas colocan un porcentaje de intereses en materia de vivienda entre el 25 y 30%. Para Trump eso es usura y por eso va a actuar en consecuencia. Y aunado a eso ha dicho que no solamente es la orden ejecutiva para frenar a las casas de inversión, sino que también le pide al Congreso que elimine la usura y coloque al 10% los intereses. Eso sería un cambio radical en el mercado inmobiliario estadounidense que va a beneficiar a millones de personas que hoy día no pueden adquirir una vivienda, no solo por temor o por falta de dinero, sino por la falta de seguridad para poder pagar los intereses. Recordemos que Estados Unidos vive del crédito y que sus ciudadanos recurren a la banca para poder financiar estas compras. Ahora Estados Unidos, Trump, el presidente Trump, busca voltear este concepto que ha afectado a millones de norteamericanos durante tantos años para que todo sea más justo. Ahora, para nuestros suscriptores aficionados al mercado cripto, Trump ha dicho que van a colocar el foco, el centro en las monedas cripto, que próximamente firmará muchas leyes en ese sentido. Trump ha remarcado que debemos avanzar y liderar ante nuestros adversarios. Y ha dicho que China quería avanzar ahí hace algún tiempo y que ahora Estados Unidos está asumiendo el control, está asumiendo la dirección del mercado cripto. Ha remarcado, ha visualizado incluso de las nuevas políticas que se acercan por parte de Washington DC, cuando ha referido que próximamente van a invertir 200.000 millones en cripto. Pero ese cambio económico que ocurre ahora mismo en Estados Unidos y que Trump le ha dicho a sus socios europeos que lo imiten, que sigan su receta, que bajen el gasto público, que generen mayor empleo, que produzcan crecimiento económico y que atraigan inversiones de capital privado. Todo eso lo ha dicho Trump, y que se alejen de la energía verde, que sigan la receta que él está empleando para poder salir adelante. Sin embargo, se ha dirigido también a el alto representante de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien estaba ahí mismo sentado ante él y de manera muy fuerte le dijo que la Reserva Federal estaba actuando de manera desleal porque estaban subiendo los intereses, a pesar de que ello iba en contra de la propia economía de los ciudadanos de Estados Unidos. Y así, ha dicho Trump, le ha recordado a Jerome Powell que solo le queda poco para que se vaya del cargo y entonces él pueda colocar ahí a una persona que sí entienda la nueva doctrina o política Trump. Trump ha enfatizado que deberían pagar menos o el menor interés. Una parte de su discurso incluso estuvo dirigida al anfitrión, a Suiza, cuando ha recordado que Suiza tenía un déficit de 40.000 millones de dólares. Ha hablado un poco de ese tira y afloja que tuvo con Suiza para negociar el tema arancelario y de cómo ellos intentaban excusarse en que eran un pequeño país. Sin embargo, Trump buscaba un equilibrio comercial y justo con todos los países. Ahora mismo, con el caso de Suiza, el anfitrión del foro económico en Davos. Pero aquí, a ti que eres un apasionado del tema estadounidense y si has llegado aquí, lo está demostrando una vez más, por eso quiero agradecerte, es cuando Trump se ha referido al tema de seguridad, cómo ha solventado poco a poco el tema de seguridad dentro de los Estados Unidos. Y digo poco a poco porque Trump apenas lleva un año, pero ya es mucho lo que podemos evaluar y analizar de todo esto. Incluso ha referido que espera en los próximos semanas, meses,
que también Minnesota se convierta en una zona tranquila, en una zona con seguridad. Aquí, por supuesto, quiero hablarte del tema de los somalíes. Ese escándalo que viene poco a poco sacudiendo a todo y que comenzó por luego de que un youtuber filtrara un video sobre parte de la corrupción que se estaba produciendo o se produce en el estado gobernado por Tim Walz, aquel gobernador que fue candidato a vicepresidente de Kamala Harris. Trump recordó que ya en esa trama de corrupción se reportan 19.000 millones de dólares que habrían sido desfalcados y que están investigando y buscando las responsabilidades. Apuntó con los somalíes contra esa estructura y en ese momento se ha preguntado por qué Ilhan Omar, esa somalí que se convirtió en política demócrata, tenía un patrimonio de 30 millones de dólares, si apenas era una persona que había llegado de Somalia. ¿Cómo se justifica que tenga su patrimonio, por lo menos el que ella misma ha registrado, 30 millones de dólares? Por eso Trump ha dicho que están investigando e irán a fondo con la realidad de esa trama. Y así, esto es parte del análisis que hicimos en un video que, valga la redundancia, nos ha complacido mucho llevarte los detalles de todo lo que dijo el presidente Trump. Ves que es una conversación más cercana con todos ustedes, nuestros queridos suscriptores y todos aquellos que se unen a esta gran comunidad. Vamos analizando dato por dato de lo que dijo Trump. Y por supuesto, la invitación es a ti a que le des me gusta y que compartas este video para llegar a muchas más personas. Generamos contenido todos los días. Por favor, únete a nuestra comunidad y promociona nuestros videos. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.